En un rincón olvidado de México, en el año 1829, el sol caía con un peso insoportable sobre las calles polvorientas del pequeño pueblo de San Bartolo. Las campanas de la iglesia habían terminado de sonar el Ángelus cuando Mariana, una joven de apenas 19 años, fue expulsada de la casa de su familia. No llevaba más que un vestido raído, un pequeño pañuelo bordado por su difunta madre, y un par de sandalias gastadas que apenas protegían sus pies del suelo ardiente. Su padre había cerrado la puerta con violencia, y las palabras que resonaban en sus oídos eran más dolorosas que el sol sobre su piel: «Eres una vergüenza, aquí ya no tienes lugar». Las lágrimas luchaban por salir, pero Mariana apretó los labios con fuerza. Sabía que si se dejaba vencer por la desesperación en ese instante, se derrumbaría para siempre. Caminó sin rumbo, dejando atrás el adobe de su infancia, el olor a leña de la cocina y los recuerdos de las canciones que su madre entonaba al caer la tarde. Cada paso era un desgarro, pero también una decisión: seguir adelante aunque el mundo le hubiera dado la espalda. San Bartolo era un pueblo pobre, olvidado por los virreyes y por los gobernantes que apenas recordaban que México existía más allá de la capital. La independencia, declarada hacía apenas 8 años, no había traído alivio a la gente sencilla. La miseria seguía instalada en cada choza, en cada parcela de tierra seca que apenas daba maíz y frijol. Mariana, expulsada y sola, se convirtió en un reflejo vivo de aquel rincón abandonado, frágil, despojada, pero todavía de pie. Camino al río, donde solía jugar de niña, se encontró con un anciano sentado bajo la sombra de un mezquit. Era don Jacinto, un viudo que todos en el pueblo consideraban inútil, pues la ceguera lo había atrapado hacía años. Muchos lo evitaban, murmurando que era una carga. Mariana, a pesar de su propio dolor, se acercó y le ofreció un sorbo de agua de la pequeña calabaza que llevaba colgada al hombro. «Dios te bendiga, hija», murmuró el anciano con voz temblorosa. «Nadie se detiene ya a hablarme, y menos a darme agua». Fue entonces cuando Mariana comprendió algo profundo: aunque ella misma había perdido un hogar, todavía podía ser un refugio para otros. La bondad no dependía de tener riquezas, sino de no permitir que la amargura envenenara el corazón. Se sentó junto a don Jacinto, escuchando sus historias de juventud, de cuando la tierra era fértil y las fiestas se iluminaban con faroles de papel y guitarras. Aquella compañía inesperada le dio a Mariana una chispa de esperanza. Al día siguiente, con nada más que su fuerza de voluntad, decidió quedarse cerca del anciano para cuidarlo. Le recogía tunas del nopal, le preparaba frijoles, y le describía los colores del amanecer para que pudiera sentir que aún pertenecía al mundo. Nadie en el pueblo entendía por qué una muchacha desamparada perdía el tiempo con un ciego inútil, pero Mariana no pedía aprobación. Su corazón encontraba sentido en cada gesto. Poco a poco, los niños del pueblo empezaron a acercarse a ellos. Mariana, con voz dulce, les contaba los relatos que don Jacinto le compartía, mezclados con su propia imaginación. Bajo la sombra del mezquit surgió un pequeño círculo de cuentos, risas y canciones. El rincón donde antes solo había olvido se transformó en un lugar de encuentro. La gente comenzó a notar que sus hijos regresaban a casa con sonrisas, y algunos adultos se acercaron también, atraídos por la calidez que emanaba de aquella joven y el anciano. Una tarde llegó al pueblo un viajero fatigado. Era un hombre alto, con sombrero ancho y una guitarra colgada a la espalda. Venía de Veracruz, buscando rumbo hacia el norte. Sediento y hambriento, se detuvo bajo el mismo mezquit donde Mariana cuidaba de don Jacinto. Ella, sin pensarlo, compartió lo poco que tenían, tortillas duras y un puñado de frijoles. El viajero, conmovido por tanta generosidad, tocó su guitarra y cantó. Su voz llenó el aire con una esperanza que hacía tiempo no se escuchaba en San Bartolo. Aquella noche, Mariana comprendió que lo que había comenzado como una desgracia, su expulsión del hogar, estaba floreciendo en algo más grande. Sin proponérselo, había sembrado una semilla de comunidad, de unión, de vida compartida. Con el paso de los meses, el rincón olvidado dejó de ser un lugar de abandono. Los vecinos comenzaron a reunirse cada tarde bajo el mezquit. Allí compartían comida, canciones y planes para mejorar el pueblo. Algunos trajeron herramientas para reparar casas, otros donaron semillas para cultivar en conjunto. El espíritu de solidaridad empezó a crecer como un fuego imposible de apagar. Y en el centro de todo, estaba Mariana.
Aquella joven expulsada que había perdido todo, se había convertido en el corazón del pueblo. Don Jacinto, con lágrimas en los ojos ciegos, le decía: «Hija, Dios te quitó un techo, pero te regaló un cielo entero». El verdadero milagro ocurrió un año después. Una gran sequía azotó la región, y los pueblos vecinos sufrieron hambre y desesperación. San Bartolo, en cambio, resistió gracias a la organización y solidaridad que habían aprendido alrededor del mezquit. Lo que antes era un rincón olvidado se convirtió en un ejemplo de esperanza para otros. Viajeros y comerciantes comenzaron a hablar de aquel lugar donde la gente compartía lo poco que tenía, donde nadie quedaba abandonado. Mariana nunca regresó a la casa de su padre. No hizo falta. Su familia, al ver la transformación del pueblo y el amor que la rodeaba, comprendió el error cometido. Un día, su padre se acercó con el rostro marcado por la vergüenza y el arrepentimiento. Ella lo miró con ternura y, en lugar de reproches, le tendió la mano. «No guardo rencor, padre. El pasado me trajo hasta aquí». Y lo abrazó como si nada hubiera pasado. Porque Mariana ya había entendido el mayor secreto de la vida: la bondad no se mide por lo que recibes, sino por lo que entregas incluso en la adversidad. En aquel rincón olvidado de México, donde todo parecía perdido, una joven expulsada de su hogar transformó el destino de todo un pueblo con algo más fuerte que la miseria, más poderoso que el rechazo: la compasión. Chispas. Mensaje final. La historia de Mariana nos recuerda que incluso en los momentos de mayor oscuridad, un solo acto de bondad puede encender una llama que ilumine a muchos. El dolor puede expulsarnos de donde creemos pertenecer, pero también puede guiarnos hacia el lugar donde realmente somos necesarios.